Vamos a dar lectura a Juan 10, vamos a continuar con el capítulo 10, esta segunda parte o una segunda parte de este capítulo, Juan 10, de los versículos del 22 al 42. Y bueno, la palabra del Señor dice que en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Entonces les respondió Jesús, les respondió: se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno, dijo Jesús. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo: les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfema. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en su ley, yo dije son dioses? Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas porque dice: yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se le escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían: aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron allí en Jesús. Y vamos a orar. Bendito Señor, gracias Padre porque tenemos tu perdón, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo permite que reconozcamos nuestro pecado, Señor. Y que tú, Padre, llegues y lo limpies, Señor. En esta hora, Señor, apostamos a tu Espíritu Santo para que prepare nuestra mente, para que prepare nuestro corazón y que nos dé entendimiento de tu palabra, Señor. Nos dé un claro entendimiento de lo que tú quieres hablar el día de hoy a nuestro corazón, Señor, a nuestra vida. Gracias, bendito Dios, me pongo en tus manos, Señor. Me pongo en tus manos confiando en que serás tú, Señor, en que lleves, Señor, al conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, bendito eres, amén. Y bueno, hermanos, este pasaje quisiera yo preguntarles primeramente si ustedes, bueno, este pasaje primeramente se ha titulado Jesús, Señor y Dios. Jesús, Señor y Dios, bajo la idea central de que la obra de Jesús revela su unidad con el Padre y confirma su señorío sobre sus ovejas. Y quiero preguntarles primeramente, si ustedes fuesen acusados de algún delito, ¿de qué manera se defenderían? ¿Qué harían para defenderse de ese delito? Quizá lo primero es correr y buscar un abogado. Quizá el abogado les va a cuestionar y va el abogado primeramente saber si son o no son culpables, que hablen con la verdad, que le hablen, que le digan la verdad para que él pueda estar en condición de su defensa. Quizás el abogado les pida a ustedes pruebas, dame pruebas. Y esas pueden ser documentos, gráficos, fotografías, videos, testimonios, alguien que pueda testificar a favor tuyo. Pero imagínense que también
esa acusación de ese delito, que ustedes fuesen conscientes de que no lo cometieron y que hay un hostigamiento sobre ustedes diciéndoles: eres culpable de esto. Qué desesperación. Les puedo testificar que estuve yo en una situación similar. Después de trabajar mucho tiempo en una empresa, en una dependencia, después de que mucho reconocimiento a mi trayectoria ahí en esa dependencia, y ya una vez fuera, llegan personas a acusarme de corrupto. Fue un golpe bastante fuerte, pero sí reconozco que el Señor me llevó a reconocer que ese golpe era a mi orgullo. Y quería yo defenderme, pero no recurría al abogado perfecto. Jesús fue confrontado en distintas ocasiones. Hemos visto a través de Juan cómo Jesús ha sido confrontado por los judíos. ¿Por qué? Porque violaba el Sabbat. ¿Por qué? Porque decía que él quitaba pecado. ¿Por qué? Porque él decía que tenía autoridad divina y por esa situación era confrontado por los judíos, ¿sí? Crecía poco a poco la hostilidad sobre Jesús. Hemos visto desde que iniciamos el estudio de Juan cómo va creciendo esa hostilidad sobre sobre Cristo. Primero le piden señales, le piden pruebas. Jesús les dice: destruyan el templo y en 3 días lo edifico, ¿sí? Le van subiendo al nivel en esa hostilidad. Los judíos, cada que tenían un encuentro con el Señor, elevaban el nivel de agresión hacia el Padre, hacia Jesús. Recuerden cuando sanó al paralítico, ellos no vieron esa obra, ¿sí? Ellos simplemente cuestionaron: ¿por qué en día sábado? Y entonces ordenaron buscarle y aprenderlo, buscarlo y matarlo. Recuerden todas esas situaciones, esos momentos en el que Jesús es confrontado, ¿sí? Y en Juan 8, ahí refiere al primer momento en el que los judíos pretenden apedrear a Jesús, pretenden matarle a Jesús, ¿sí? Pero viene luego, la semana pasada, la predicación sobre el buen pastor. Y esta predicación sobre el buen pastor, que al final del día nos refiere que solo en las manos de Jesús estamos seguros. Solo en las manos de Jesús puede ser preservada nuestra vida. Pero ¿qué creen? Eso generó tanta división en los judíos. Generó mucha división al final de esa primer parte del capítulo de lo que se estudió la semana pasada. Dice en Juan 10, 20, 21, algunos decían: tiene un demonio y está loco, ¿por qué le hacen caso? Pero otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Había 2 posiciones completamente, ¿sí?, opuestas. Pero ante esta hostilidad hay algo que me sorprende de Jesús, y cuando leemos el libro de Juan, me sorprende la forma en la que Jesús actuaba. No se exasperó, no se estresó Jesús. Siempre conservó una cordura, y me queda claro que era una cordura suprema. Era una cordura que no era de un humano, de una persona. Era la cordura suprema, la cordura del Hijo de Dios, ¿sí? Pero esto mostraba también esa unidad que Jesús tenía con el Padre. Esa unidad, esa unicidad entre el Hijo de Dios y el Padre, entre Jesús y el Padre, ¿sí?, reflejaba esa forma en la que actuaba Jesús, ese carácter en el que actuaba Jesús. Si a nosotros hubiesen mantenido esa hostilidad, esa acusación, ya hubiésemos mandado, no sé, hubiésemos cometido ya atropellos, ¿no? Pero Jesús, vean cómo atendía. Y en el primer punto quiero que veamos que Jesús muestra su unidad
con el Padre y los que le pertenecen a Él. ¿Sí? Los versículos 22 y 30 dicen: en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esta es una fiesta 100% histórica, es una celebración 100% que quedó registrada, ¿sí? No es una celebración, le llaman una celebración veterotestamentaria. No es una celebración que esté señalada en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que esté instruida por Dios, como el Pentecostés, como la fiesta de los tabernáculos. No, esta es simplemente una celebración histórica. ¿Por qué? A grosso modo, no quiero distraerlos con hablarles de esta celebración de la dedicación o de Hanukkah, que al día de hoy todavía la celebran los judíos, ¿sí? Pero esta celebración, en algún momento el templo de los judíos había sido profanado por un rey sirio, ¿sí? Y ellos, a través de Macabeo, recuperan el templo, ¿sí? En ese tiempo en donde eran agredidos los judíos, la profanación consistió en llevar incluso dioses griegos al templo, en impedirles que ellos siguieran teniendo una práctica conforme a la ley de los judíos en su templo. Entonces Macabeo logra la recuperación del templo, ¿sí? Logra esa recuperación del templo, y entonces ellos, a partir de ese momento, cada año entre noviembre y diciembre celebraban esta fiesta de las luces. Incluso hablan de un milagro, de que no había aceite para que las lámparas estuvieran prendidas y bueno, pero aquí lo importante o lo relevante de esta fiesta, hermanos, es que ubiquemos o que identifiquemos en el escenario en el que se encontraba Jesús en ese momento. Ese escenario en donde Jesús resalta su divinidad. Es un escenario en donde Jesús resalta la unidad que Él tiene con el Padre. Por eso es importante, ¿sí?, hacer referencia y ubicarnos. Porque Jesús, al resaltar su divinidad y al hablar de la unidad con el Padre, esos eran los motivos por los cuales era perseguido por los judíos, por los cuales ellos querían aprenderlo y matarlo, ¿sí? Pero Jesús, dice el texto, que los judíos, Jesús caminando en el templo, específicamente dice que caminaba por el pórtico de Salomón, ¿sí?, tranquilamente Jesús. Y llegan los judíos, ¿sí?, y le dicen: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Hasta cuándo vas a seguir turbándonos? Decían los judíos, ¿sí? Ellos querían una respuesta directa de Jesús para que reconociera que Él era el Cristo. Les decían: si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Y Jesús no lo ocultó. Jesús no lo ocultó. Él les da una respuesta, y me sorprende la respuesta que les da Jesús a los judíos. Y esa respuesta podemos incluso que Jesús resalta dos cosas para responder a los judíos. Y resalta dos cosas. La primera, Jesús les dice: se los he dicho a ustedes y no creen. Y el se los he dicho, podemos hacer una remembranza de lo que Juan nos ha venido diciendo, de lo que en Juan levanta constancia. ¿Recuerdan ustedes que en Juan dice Jesús: yo soy el vino del cielo? Se los he dicho, yo soy el vino del cielo, en Juan 3:13. Jesús dijo: se los he dicho, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús dijo: yo soy el unigénito Hijo de Dios. Jesús dijo: todos deberían honrarme como honran al Padre. Jesús dijo: yo revelo perfectamente al Padre. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús dijo: yo soy la puerta. ¿Cuántas veces se los había dicho Jesús quién era a los judíos? Vean la cantidad de veces.
Y la segunda, y en su respuesta, la segunda cosa que Jesús resalta, ya no solamente da cuenta de su palabra, de lo que él ya había dicho. Ahora dice: las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Las obras que yo hago. Jesús estaba apostando, le estaba diciendo a los judíos: no solo se los he dicho, no solo ha sido mi palabra, también han sido las obras que he hecho en nombre de mi Padre. ¿Cuáles obras? ¿Recuerdan? Hablábamos al principio del estudio de Juan, hablábamos de señales, 7 señales específicamente. Al día de hoy hemos visto 6 señales que Jesús presentó durante su ministerio público. Esas señales eran cuando convirtió el agua en vino, ¿sí? Cuando curó al hijo del oficial, ¿sí? Cuando sanó al paralítico. Esas eran las obras del Señor. Esas eran las obras del Señor, pero el Señor decía: pero ustedes no creen. Ustedes no creen. ¿Por qué no creían? ¿Por qué no creían? Recordemos la división que generó en los judíos y recordemos específicamente a las personas que decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos del ciego? Estas personas estaban en lo correcto. Ellas veían la palabra de Jesús, por eso decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Sí? Estas personas estaban en lo correcto cuando veían la obra de Jesús. Decía: ¿acaso puede un demonio abrir los ojos? Ellos sí estaban viendo la palabra y las obras de Jesús. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver en el texto, más adelante podemos ver que habla el Señor de sus ovejas. Bueno, primeramente les dice: no, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y luego habla Jesús de sus ovejas. Podemos ver 2 tipos de ovejas aquí. Yo les he puesto, saben que me encanta el tema de los animales y demás, pero yo les he puesto ovejas llaneras. Esas ovejas que están allá desbocadas en el monte, solas, buscando, sí encuentran alimento, sí encuentran agua, pero no tienen lo más valioso, no tienen la garantía de la protección de Jesús, de la protección del pastor. Esas ovejas que caminan con necedad, que son incrédulas, que son necias, para ir a donde ellas creen que es lo mejor. ¿Sí? Esas ovejas llaneras que no entienden las palabras, no entienden al pastor, no escuchan la voz del pastor, no saben, porque no han sido, se le llama en el comportamiento animal, no han sido improntados por Jesús. Y esa incredulidad los lleva a que entonces pensar que por sí solos estas ovejas van a llegar al Padre, van a llegar al rebaño del Señor, ellas solitas. Y no es así, no es así. Necesitan del buen pastor. Esa es una responsabilidad del buen pastor, llevar a las ovejas a su rebaño. El ir y rescatar a sus ovejas, la que se va a ir por ella. No es la voluntad de esa oveja que se retiró, que se distanció, de regresar por sí sola. El buen pastor va por ella. ¿Sí? El buen pastor la abraza, el buen pastor, ¿sí?, cura sus heridas. Esas ovejas que permiten que el buen pastor las proteja, que el buen pastor las preserve, esas ovejas son las ovejas de Cristo. Porque están seguras, están ciertas estas ovejas, saben, tienen esa seguridad de que Jesús les va a dar la vida eterna, de que Jesús no va a permitir que perezcan, que Jesús no va a permitir que nada ni nadie las arrebate de su mano. ¿Sí? Estas ovejas pertenecen a Cristo y permanecen en Él. ¿Sí?
termina esta parte diciendo Jesús: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Esta es una declaración importante, es una declaración sumamente relevante, porque habla de la deidad de Jesús. Habla de la deidad, de la divinidad, de la naturaleza de Jesús. Jesús no está diciendo que son uno por el propósito que tiene. Está diciendo que es uno con el Padre por la esencia que tiene Jesús con el Padre, por la naturaleza que tiene Jesús del Padre. Y eso es lo que quiere Jesús de nosotros, que nosotros también busquemos ser uno con Jesús, igual que Él con el Padre, que nosotros seamos uno con Jesús, ¿sí? Pero esta unidad no puede existir si nosotros no reconocemos esa esencia de Jesús, esa naturaleza de Jesucristo. Tenemos que reconocer la deidad, la divinidad de Jesús. Reconociendo la deidad, divinidad de Jesús, nos da esa confianza, esa seguridad de que somos sus ovejas y de que en sus manos estamos seguros. Hermano, en este primer punto es necesario que entendamos que la unidad de Jesús con el Padre nos da esa certeza de ser sus ovejas. Solo entendiendo esa unidad que tiene Jesús con el Padre, podemos saber que somos sus ovejas. Y en consecuencia, eso nos permite que tengamos la convicción para creer en Jesús, para seguir a Jesús, para oír la voz de nuestro pastor, de nuestro buen pastor, que es Jesús, ¿sí? Nos permite confiar en el poder del Padre, de que Él nos guarda como creyentes. Él nos guarda como creyentes, ¿sí? Y entonces tenemos esa seguridad de que alcanzaremos la vida eterna a través de Jesús, a través de ese buen pastor. ¿Sí? Amén. Hermano, persona que quizá viene por primera vez, que quizá no ha tenido la oportunidad, no ha tenido el conocimiento de saber que es oveja o que puede ser oveja del Señor. Tienes que venir a Jesús. Tienes que venir y conocer a Jesús como Él te conoce. Tienes que venir, ¿sí?, para que puedas ser salvo. Tienes que saber habilitar tu oído a oír su voz y a reconocer la verdad de su palabra. Porque eso te va a llevar, te va a encaminar al perdón de tus pecados. Punto número 2, hermano. Jesús muestra su unidad con el Padre a través de las obras, ¿sí? Y dice la palabra en versículos 31 y 38, del 31 al 38, dice: Jesús, los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Jesús termina diciendo: yo y el Padre somos uno. Y eso les provoca aún más enojo a los judíos y los lleva a tomar piedras y ya una amenaza aún ya más fuerte sobre Jesús, a punto ya de tirarle piedras. Y Jesús tratando de que entren en razón, con esa calma y con esa cordura que lo caracteriza. Y trata el Señor de decirles, entonces Jesús les dice: les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? ¿Por cuál de ellas me apedrean?, dice el Señor. Los judíos levantaron piedras porque sabían que habían perdido la discusión con Jesús. Sabían que no tenían evidencia para decir que Jesús no era el Mesías,
para decir que Jesús estaba mintiendo y que entonces merecía ser apedreado. Ellos se sabían que ya habían perdido esa discusión con el Señor. Pero entonces los judíos, cuando Jesús les dice, quiero saber, me estás acusando, quiero saber, ¿por qué me estás acusando? Si he hecho muchas obras, ¿sí? Pero los judíos, ¿qué muestran? Muestran desprecio a las obras de Jesús. Muestran desprecio porque le dicen los judíos, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemo, por blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios. Descartaron el poder de las obras de Jesús. Desecharon las obras de Jesús y siguieron con esa necedad, tratando de decir que Jesús era un simple hombre que fingía ser Dios. Y no, era todo lo contrario. Jesús era Dios, genuinamente hombre. Era lo contrario de lo que los judíos estaban diciendo. Y entonces esta acusación la elevan a la blasfemia. Y esa blasfemia, porque sabían que de acuerdo a la ley, ¿sí?, quien blasfemaba, entonces tenía que ser apedreado. En Levítico 24, ahí refiere, ¿sí? Pero ¿qué es la blasfemia? La blasfemia es hablar o actuar de una manera que muestra desprecio o falta de respeto a Dios. Decir que uno es Dios, insultar el nombre o el carácter de Dios o atribuir las obras de Dios a fuerzas malignas. Si un hombre, si un terrenal dice esto, está blasfemando. Pero cosa que Jesús no estaba cometiendo este tal delito, porque mostraba su palabra y mostraba sus obras, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de blasfemia, cuando insultamos el nombre al Señor, cuando maldecimos, cuando despreciamos la obra del Señor, la obra de Dios, cuando faltamos al respeto, cuando plagiamos, cuando usurpamos, queremos ocupar su lugar, atribuirnos cosas que solo corresponden al Señor. Entonces, ¿cómo el Señor muestra que era completamente lo contrario a lo que ellos decían? Él no estaba fingiendo ser Dios, como tampoco fingía ser hombre, ¿sí? Verdaderamente Él era el Dios y genuinamente era el hombre. Y Jesús refuta esa acusación argumentando, ¿sí?, el Salmo 82 en el Antiguo Testamento. Y en esta versión de la Nueva Traducción Viviente dice: Jesús respondió, en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo: yo digo que ustedes son dioses, y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy el Hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. ¿Cuál era el razonamiento de Jesús? Jesús razonó: si Dios le dio ese título de dioses, ¿sí?, a esos jueces injustos, ¿por qué consideran blasfemia que se llamara él mismo el Hijo de Dios? Él estaba mostrando su testimonio, estaba mostrando su palabra y estaba mostrando sus obras, Jesús. Pero aquí hay algo importante también: el Padre me separó y me envió al mundo. Y aquí es otra muestra clara de la deidad de Jesús.
porque muestra la preexistencia de Jesús. El Padre me separó. Muestra la preexistencia de Jesús y muestra la deidad de Jesús, porque Él dice fue enviado por el Padre, ¿sí? Entonces Jesús vuelve a apostar al testimonio de sus obras y les dice en el versículo 37, les dice: si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras. Crean a las obras. Si no quieren, si saben que no viene del Padre, pues no me crean. Pero si ven que sí viene del Padre, crean a esas obras, crean al Padre, ¿sí? Y vuelve a resaltar Jesús la unicidad de Él con el Padre. Dice: para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez vuelve a Jesús a resaltar esa unicidad, esa unión, esa naturaleza, esa esencia que Él tenía con el, que Él tenía con el Padre, ¿sí? Confirma a Jesús estos atributos del Padre. Si era la misma esencia y naturaleza, los atributos del Padre eran los atributos que tenía Jesús. Y por eso Jesús con esto resalta la divinidad y unidad con el Padre. Y esto es suficiente, hermanos. Esto es suficiente para adorarle a Jesús, para adorarle a Jesucristo día a día, más y más, reconociendo que Jesucristo y el Padre son uno. ¿Sí? Amén. Y en conclusión, hermanos, versículos 39 y 42 dice: por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero Él se les escapó de entre las manos. Jesús no estaba huyendo. Jesús no se fue porque estuviese huyendo. ¿Sí? Gloria a Dios. No se distraiga, hermanos, vamos a terminar. Jesús simplemente era consciente que no era su tiempo, no era el tiempo aún. Él se esforzaba por cumplir a cabalidad la voluntad del Padre, y por eso prefirió alejarse de sus hostigadores. Se alejó el Señor, se fue a prepararse en la recta final de su ministerio, ¿sí? Y entonces dice que se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían: aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron allí en Jesús. Pero vean al principio cuál es la reacción de las personas, cuál es la reacción de los judíos ante la revelación de la deidad de Jesús. ¿Cuál es su reacción? Al querer matarlo, al querer apedrearlo, ¿sí? Los judíos mostraban que su orgullo los ahogaba, su orgullo ahogaba su fe. ¿Cómo? He hecho tantas cosas y he hecho tantos méritos, cuidando que se cumpla la ley y todo, ¿y cómo vienes a decirme que yo no soy oveja? No puedo llegar al Padre. Ese orgullo ahogaba la fe, ese orgullo de los judíos ahogaba su fe. Pero el contraste es los creyentes, esas ovejas, ¿sí? Que con humildad crece su fe. Esas ovejas que dice: muchos vinieron a Él. Esas ovejas que fue suficiente el testimonio, incluso no de Jesús, el testimonio de Juan el Bautista, para creer. Ellos creyeron a Jesús a través del testimonio de Juan el Bautista. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista decía: no soy yo, Él es el Cordero de Dios, Él es el unigénito Hijo de Dios? Se hacía a un lado Juan y la gente recordaba ese testimonio de Juan, y por el testimonio de Juan fueron bautizados, creyeron en Jesucristo. Pero aún y que los judíos querían matarle, aún y que los que quieren matar a Jesús
aún a ellos les ofrece la salvación y les ofrece la vida eterna. Él no los condena cuando les dice no creen porque no son mis ovejas. No es una condenación de que nunca iban a ser. El requisito era creerle para ser de sus ovejas. ¿Sí? Jesús cumplió todo lo que dijo Juan de él. Cumplió todo lo que dijo Juan de él. ¿Sí? Y esas ovejas mostraron esa fidelidad y esa humildad, ¿sí? Que con el testimonio no de Jesús, incluso de otra persona, ellos creyeron. Y por eso Jesús va al otro lado del Jordán, porque ahí era donde Juan había estado bautizando, dice la palabra. Ahí era donde había personas que habían creído a Jesús, que habían creído que Jesús era el Mesías, que era el Cristo. Y Jesús se fue ahí, donde sabía que no iba a ser hostigado y que le permitía prepararse para cumplir la voluntad del Padre. Hermano, es importante que no desconectemos esta unidad, no desconectemos esa unidad que tiene Cristo con el Padre, porque eso nos permite que nosotros podamos creer en su palabra verdadera, que podamos creer en su obra poderosa. Si nosotros desconectamos esta unidad, estamos blasfemando, estamos desacreditando la obra de Jesús, estamos desechando a Jesús. Hay que tener cuidado, hermanos. Cuando somos conscientes de esa unidad, esta unidad nos da esa seguridad. Podemos estar tranquilos de que obtenemos nuestra salvación, y que podemos llegar con Jesús al cielo por la eternidad. Glorifiquemos esa unidad, hermanos.